Sean bienvenidos todos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a tratar qué es la democracia, o si existe la democracia en nuestros países, porque el día de ayer hubo elecciones en México y una vez más, lo mismo que ha sucedido en elecciones pasadas en las que la alternancia, se puede decir, era más que decir que iba a ganar, ¿no? Era abrumadora en todas las encuestas hechas por, pues, en redes sociales, no por estas encuestadoras como Mitofsky y demás, que están, pues, de cierta manera pagadas, ¿no? Todos sabemos, todos hemos sabido que no tienen nada que ver. Tú te metías a portales, en encuestas en Facebook, por ejemplo, que eran abiertas para todo público, en la cual simplemente con dar un pulgar arriba, una carita, un emoticono ahí, ya se iba viendo más o menos por dónde iba, ¿no? Las preferencias, en las que no se pagaba, sino simplemente la gente que tenía acceso podía hacerlo de ahí, ¿no? Y sí, de cierta forma se puede decir que los que tienen acceso a internet tienen acceso a un cierto tipo de educación, un cierto tipo de, pues, de información, acceso a la información mayor que aquellos que no la tienen, ¿no? Y entonces ahí se sesga un poco esto de las preferencias. Por otro lado, tenemos lo que fue la compra de votos. Hubo muchas personas, muchos conocidos que yo tengo, que viven en el Estado de México, entonces me decían, no puedo comprender cómo hay gente que todavía ha votado por el PRI. El PRI es el partido en México que ha hecho, pues, a lo largo de la historia moderna, pues, toda la corrupción, el tejimaneje de lo que es el país. En el Estado de México no se queda atrás. Llevan varias décadas, varias generaciones gobernados por el mismo partido, por las mismas familias, y que hasta la fecha no han soltado el poder. Y se decía que si el PRI perdía en el Estado de México, se podría decir que iba a ser el debacle de este partido a nivel nacional, y que en las próximas elecciones ya no tendrían nada que hacer ni con todo el dinero del mundo para comprar los votos. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues que todos los secretarios de alto nivel de este partido hicieron campaña para poderlos impulsar, y hubo campañas de todo tipo de ayuda social. Por ejemplo, se les entregaba a las mujeres un monedero que era supuestamente el salario rosa. Nunca se estipuló cuál iba a ser la cantidad diaria que se le iba a dar a estas personas, a las mujeres, supuestamente para madres de familia que no tenían acceso a algún incentivo, bueno, no incentivo, a algún programa social, que no tenían un ingreso, se les iba a dar, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de tu credencial para votar, para que tú dijeras, ok, yo voy a votar por tu partido, el PRI, pero dame mi tarjetita, aunque te den $1 al día, ¿no? Porque es un engaño. Muchos fueron supuestamente a los cajeros y la tarjeta ni siquiera entraba en los cajeros. Pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? También de parte de todos los partidos, incluyendo la alternancia, hubo compra de votos, pero no al grado del que el PRI lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque es el partido que tiene amañado todo ahí. Tiene a las empresas OHL, tiene varios grupos de poder que están con la injerencia ahí, tanto del crimen organizado como de otras, pues no crimen organizado, pero de cierta manera las constructoras y las que tienen la obra pública y público-privada son de ese partido. Son familiares, son amigos que están con ellos, y que por hacerte una banqueta, por hacerte un parque, por hacerte lo que sea, cualquier obra pública, se incrementa el precio en tantos por cientos. Entonces son del mismo partido. ¿Y qué iba a pasar si perdían ese bastión? Si el PRI iba a perder eso, pues iba a ser un acabose para ese partido. Se decía que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estaba, pues, muy preocupado, estaba enviando todos los recursos posibles. Ahí se tiene, pues, el dato de que habían desviado tantísimos recursos para esta elección. Imagínense, ahorita ellos ganaron con un 2% de diferencia. 2% nada más. Si acaso un más menos algo, ¿no? Todavía no se acaba el cómputo total, pero bueno, esto ya ocurrió en elecciones pasadas, ¿no? Ya lo vimos, lo hemos venido viendo desde
desde siempre, ¿no? Desde el 2006, desde el 2012, las elecciones estatales, en todos los demás, y siempre es lo mismo. La alternancia se dice que va a ganar, a las 6, 7 de la noche están arriba, ¿y qué es lo que pasa? Pues que mágicamente cuando todos se van a acostar, oh, sorpresa, empiezan a bajar, empieza a ganar pues el partido en el poder, el PRI, y cuando amanece, dicen, ah, es que ya ganaron. Y tienes que aceptar los resultados y tienes que hacer esto y lo otro. Y el cambio está en uno, debes de aceptar las instituciones y todo. Y dices, pero ¿por qué no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el estado en el que existe el mayor número de feminicidios, en el que hay muchísimo crimen, en el que hay más pobres que nada, donde todo ocurre, donde la población por lo general es una población flotante, porque solo duermen ahí y tienen que venir a la Ciudad de México a trabajar, a estudiar, por negocios, etcétera? Entonces dices, ¿cómo es posible que si tus condiciones de vida no han cambiado, que tienes una inseguridad altísima, que los feminicidios están por las nubes, es el primer lugar a nivel nacional, tienes un buen de cobro de piso para tus negocios, la infraestructura pues es muy mala ahí, el transporte público es mucho más caro que en la ciudad, y dices, ¿cómo es posible, no? Y todos se vieron, ¿no? Porque hubo mucho esto de que el transporte público estuvo acarreando, estuvo a favor del PRI. ¿Por qué? Pues para que le siguieran dando concesiones, para que le siguieran dando dádivas, para prometerles que va a aumentar el transporte público. Imagínense, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver un Estado de México que en los próximos meses, quizás en el próximo año, va a haber pues disminuido su calidad de vida, porque va a haber más inflación, porque el transporte público va a ser más caro, porque de alguna manera se tiene que pagar todo este tejimaneje que hubo para la compra del voto. Ya lo vimos en el 2012, ¿no? Esto de que no era de a gratis que le dieran a la gente sus 500 pesos, que son por ahí de $25, por votar, ¿no? Que les dieran tinacos, que a los que acarreaban gente les dieran pues un incentivo económico fuerte, que les dieran un puesto en algún lugar, etcétera, ¿no? No es a gratis, de algún lado se paga. Por un lado aquí tenemos el gasolinazo, ¿no? Que dicen, bueno, es que es una carga fiscal muy fuerte para el Estado y sin esto, si no quitamos esos incentivos, pues vamos a ver perdida la nación, por así decirlo. No, lo vimos ya en el 2012, ¿no? Que poco a poco se fueron haciendo reformas estructurales no en favor de la gente, no en favor de la sociedad en general, sino en favor de terceros, en favor de aquellos que invirtieron en las campañas, empresas grandes que iban a estar con la obra pública, empresas o grupos de poder económico que necesitaban ciertas reformas laborales, ciertas reformas educativas, ciertas reformas de salud y demás. No es ya gratis. No es ya gratis que una institución, que una corporación, que un empresario dé tanto dinero a un partido para esto, ¿no? No ocurre nada más aquí en México. Por eso este tema de la democracia, ¿qué es? ¿Qué podemos esperar? Nosotros tenemos esta, pues, creencia, ¿no? Creemos que si votamos, vamos a cambiar algo. Y también, si no votas, no tienes injerencia. El problema es, ¿dónde está la democracia? ¿Quién nos controla? ¿Quién mueve todos los hilos? Porque todos decimos y sabemos, ¿no? Que esté quien esté, va a ocurrir lo mismo. Va a haber robo, va a haber corrupción y demás. Porque no es nada más que esté un salvador, un mesías ahí al frente y que cambie todo, ¿no? Porque no se puede sin la participación social y sin el global de esta democracia. Si tú tienes un equipo de trabajo bueno, podrías hacer algo, pero hay todo ¿cómo se le puede decir? Una maquinaria en la que está así, ya puesta. Y aunque tú quieras mover las piezas, te van a parar. Te van a decir no esto, no el otro y no aquello. Entonces, esto es lo que nos vamos a enfrentar, de que si hubiese ganado
la alternancia, pudiesen seguir las cosas de la misma manera. El problema y lo que yo me quejo es cómo es posible que la situación se siga repitiendo con tal descaro, ¿no? Y cómo es posible que la corrupción en el país siga con tal descaro, ¿no? De que no se enjuicie al presidente, que sus hechos de corrupción son más que sabidos, pero nadie hace nada, nadie dice nada, y cuando dicen algo, pues se les quitan los empleos, se les quitan sus programas de radio, se les quitan y demás cosas, y este país es el número uno a nivel mundial en peligro y riesgo para ser alguien que busca la noticia, a alguien que sea un reportero. ¿Por qué? Porque son acallados. Ya lo vimos en Veracruz en su momento, cuando estaba Duarte en el poder, hubo varios periodistas asesinados, acallados, prisioneros y demás, atacados. Al final se logró aprender a este delincuente, pero ya se vio la nota que está próximo a que salga libre, porque el Estado de México, o bueno, el país, no ha pedido formalmente que lo traigan. No quiere. ¿Por qué? Porque Duarte dio mucho dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto. Porque ahí, si lo traen y sacan las verdades, van a haber muchas personas que van a acabar, pues, ensuciadas. Ahorita se dio, por ejemplo, también el mismo día de la elección, el mismo día en que empezaron a haber como muchas discrepancias en las actas, otra cosa, se atrapa a Beto Borge, que es el exgobernador de Quintana Roo. Él, otra persona igual que Duarte, endeudando al Estado por muchísimos millones, miles de millones de pesos, y que aparte hizo cuanta cochinada se pudo en el Estado. ¿Por qué? Porque ahí están las pruebas. Todo mundo lo quería enjuiciar, pero hicieron lo mejor posible antes de que saliera al poder para que no hubiera una persecución política, para que se blindaran todos los que estuvieron pues en toda su corrupción. Y esto que se da ahorita es simplemente por oportunismo, para que se desvíe un poco la atención, para que se diga se está haciendo algo. Y aunque él haya vendido terrenos a sus amigos por precios de risa, que ni siquiera en zonas marginales se dan, ahí está, ahí estuvo, no se hizo nada en su momento, más que ahora, precisamente en este justo momento, ¿no? Es cuando dices, ¿cómo es posible? Tantos gobernadores del mismo partido que han endeudado a sus estados por varias décadas y que han aceptado más deuda para que puedan hacer sus fechorías, y la gente siga votando por este partido. ¿A ustedes les suena lógico? Ahí está la información, ahí están las notas, ahí está todo. Se puede decir que con el exceso de estas noticias se va perdiendo la sensibilidad de la gente y la percepción de que hay corrupción, ¿no? Porque es lo mismo, no importa, pues, ¿qué más, no? Lo pago. Pero no, ¿cómo es posible? Yo no creo que la gente sea tan ignorante para ver esto y seguir votando por este partido. Yo no me lo puedo creer. Yo sé que la democracia es, por así decirlo, una ilusión, en la que todos creemos que podemos hacer algo con nuestro destino. Pero hay a veces que tener como esta fe, ¿no? De que se puede cambiar algo, pero no sé. Realmente estoy harto. Es como pensar que vas a ganar la lotería, ¿no? Tener esa fe de que cada que tú compras tu boleto para ganarla, esperas que vayas a ganar el premio mayor. Y lo mismo es el voto, ¿no? Que esperas a votar por aquella persona, es que en verdad va a cambiar algo. Y al final sabemos que todas las leyes, todas las normas, todas las recetas económicas no vienen del mismo país, de tu país, ¿no? Sino vienen de afuera, de un banco de pagos internacionales, que es el banco central de los bancos centrales de todos los países. Cada país tiene un banco central que es autónomo, y este banco central pues es el que hace las recetas económicas, pero no es las que dicta el partido en turno, sino la que ellos deciden, porque es autónomo, no dependen del gobierno, no dependen de que
el presidente o de quien sea diga, esto se va a hacer. No, hay unas recetas atrás que dicen, así va a ser la política monetaria del país y no se va a tocar. Y aquí, ¿quién es el Banco de Pagos Internacionales? Pues es la institución más poderosa. Pueden checar más información de esto, aquí lo tenemos en el canal, de quién es esta institución. Van a ver. Y es la que dicta las recetas, ¿no? Ahí pues manda a sus achichincles, a sus brazos derechos, que son el Fondo Monetario Internacional, que son el Banco Mundial, etcétera, ¿no? Por ahí van las recetas, por ahí se dice lo que se tiene que hacer y lo que tiene que hacer el partido en turno, el que gana. ¿Tú quieres el poder? Órale, aquí están estas recetas. Quita seguridad social, haz unas reformas flexibles en todo lo que se pueda de todo, ya sea en tu sector salud, en tu sector educación, etcétera. Y esto lo tuvimos aquí en México. Hubo reformas que no pasaron en muchísimas décadas, que si bien eran muy necesarias, no se tenían que hacer de la manera que se hicieron, porque no se pensó en la gente, no se pensó en lo que representa quitar seguridad social, en lo de flexibilizar la mano de obra, la fuerza laboral, pues está bien para las empresas. El problema es que a la gente que le queda, ¿no? Yo creo que si tú trabajas por outsourcing o por un tercero que te subcontratan, vas a saber de lo que estoy hablando, ¿no? De que no tienes una seguridad concreta. ¿Por qué? Porque te están pagando tu pensión, todos estos fondos de ahorro que son menores a los que deberías cotizar. Que no estás cotizando o teniendo una antigüedad concreta, porque te despiden o te renuevan el contrato cada determinado tiempo menor a un año. Porque ya no tienes un contrato indefinido, sino un contrato a meses. Y de esta forma, ¿qué es lo que le pasa a las personas que trabajan? Pues que no están seguros. Ya no puedes estar en una empresa trabajando determinados años, comprándote tu casa, porque sabes que ahí vas a estar, ¿no? Ahí vas a hacer una carrera de por vida. Eso ya no pasa. Las grandes empresas que invierten en el país, esta es la forma en la cual contratan a su personal, por outsourcing. ¿Y cuál es el grosso de trabajo en estos países? Por ejemplo, aquí en México. Pues es la manufactura. Es teniendo automotrices, maquiladoras y demás, en las que han hecho que crezca mucho los estados. Sí, el problema es qué calidad de trabajo, qué seguridad social van a tener, ¿no? Y por otro lado es también lo que es el aparato de salud, en el cual estamos viendo que se está dejando de hacer cosas que antes el Estado tenía que hacer y se lo están dando a terceros, ¿no? Se está subcontratando terceros para hacer los estudios que antes se hacían en el sistema de salud. Por ejemplo, estudios de radiología, estudios de sangre y demás. Se empiezan a contratar a terceros laboratorios. Son reformas que solo ayudan a estos que están con intereses, ¿no? Ya lo vimos en Pemex, esta reforma energética en la cual los que eran anteriormente directivos de esta paraestatal, pues ahora ya tienen sus negocios, ¿no? Ya están abriendo empresas en el sector energético. Qué chistoso, ¿no? Que hagas una reforma a modo, que tengas el conocimiento de cómo está realmente el mercado energético, que sepas cuáles son los pozos que van a rendir, las áreas donde va a ser, que tú digas, no se toca porque en años pasados, porque dices, no hay el dinero, no hay la inversión, no hay los conocimientos a nivel nacional de esto, pero después, ya creaste una empresa, ya ganaste una licitación y oh magia, encontraste petróleo, encontraste energéticos, ¿no? Qué chistoso. En el cual, por ejemplo, ahora queremos, se está haciendo, creo que ya pasó esta reforma en la CFE, en la cual quieren estar como en España, ¿no? Cobrar un impuesto a que tú tengas celdas solares, ¿no? Que vas a pagar lo mismo por la energía eléctrica que lo que tú produzcas con tus celdas solares. Entonces desincentivas totalmente a este mercado en el cual tú puedes ser autosuficiente energéticamente en tu casa, que puedes poner un molino eólico combinado con celdas solares y ya tengas que pagar
mínimo o que te pague la paraestatal cierto dinero por la energía excedente que tú le das, ¿no? Entonces esto ya a la gente, a las empresas, ya no les va a ser redituable. ¿Por qué? Porque va a entrar la inversión privada al sector energético. Y como en España, ya sabemos, sus empresas son las que dicen, aunque tú no hayas consumido luz, tienes que pagar aquí, pasa caja, a pagar porque estás utilizando la red eléctrica. No importa que no hayas utilizado. Y allí los que me escuchan desde España, claro, me van a saber decir, oye, sí es cierto, yo no he usado tanta luz y me están cobrando un impuesto por simplemente tener el contrato con ellos. Es imposible, ¿no? Y eso es lo que se está queriendo acá y creo que ya va a suceder. Entonces, son cosas que saber qué democracia existe en un país en el que todos sabemos que hay corrupción, en el que todos decimos, no vamos a votar a por ellos, votamos por la alternancia y a la mera hora, pues votan o sale ganador el partido que va a hacer esto, ¿no? Que ya está comprado todo, que ya tiene el tejimaneje de todas las instituciones, de toda la corrupción que hay en el país para hacer estas reformas, que vienen desde arriba, ¿eh? Es lo que les digo, de ahí viene todo. Por eso es que si ganase alguna alternancia, un partido carismático, con alguien que digas, oh, ok, no sé, en España Podemos, en México Morena, y digo, es más de lo mismo, ¿no? Todos sabemos que no existe realmente un partido, una persona que no tenga corrupción atrás, que no tenga un equipo de trabajo corrupto. Pero si existiera de verdad, simplemente desaparecería. Dirían que se suicidó, que tuvo un accidente. Y ya eso ya ha pasado anteriormente. Les recomiendo que vean la entrevista a un sicario económico. Y allí habla de estos pues líderes carismáticos que han existido en Centroamérica, Sudamérica, y que los desaparecían. A Juan Raldos, ¿no? Que intentaba sacar a la United Fruit Company de Estados Unidos y utilizar el dinero para su nación, no para enviar todo para ellos, ¿no? Decía, vamos a utilizar los recursos de nuestra nación para desarrollar nuestra economía. ¿Qué pasó? Lo asesinaron, ¿no? Ha habido varios. Y todos vemos, o sea, aquí en Latinoamérica somos países que podemos ser autosuficientes en todos los sentidos, porque tenemos todos los recursos naturales a disposición, tanto alimentarios, tanto energéticos, tanto de capital social, tenemos gente joven, la mayoría de la población de estos países son gente joven, tenemos las posibilidades de crecer, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que no le conviene al centro del mundo, ¿no? Nosotros somos la periferia, ellos son el centro o el primer mundo, por así decirlo. Ellos no les conviene que, por ejemplo, México, ¿no? Que estamos en la mitad del planeta, que tenemos conexión con el Pacífico, con el Atlántico, con el sur, con el norte. Podemos tener aquí un centro logístico mundial para la distribución del comercio mundial. Tenemos recursos suficientes tanto energéticos como para poder sembrar y tener los alimentos necesarios y para ser una potencia exportadora. Pero ¿qué pasa? Que hubo un tratado de libre comercio y se empieza a decir, ok, ve abandonando tu sector agrario. Y se dice, ya no des subvenciones a tu campo, porque entonces eso es un efecto malo para nuestro tratado de libre comercio, ¿no? Entonces velo abandonando y en tal fecha ya no le vas a dar nada. ¿Y qué es lo que pasó? Pues el campo mexicano nunca se industrializó, nunca avanzó, se fue abandonando porque era más barato comprarle a Estados Unidos un maíz transgénico, amarillo, soja transgénica y demás. Y dices, velo abandonando, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen ahora nuestros gobernantes y los próximos postulantes a candidatos de la presidencia, ¿no? Vamos a comprarle maíz a Brasil o Argentina o a quien sea, ¿no? Ya no Estados Unidos, porque estamos peleados y porque van a abandonar el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué no dices, en vez de pensar en comprar eso, por qué no industrializar el campo mexicano? Tenemos las posibilidades de hacerlo, no es así como que vas a perder, ¿no? Al contrario, todo eso que te gastas en tener que importar,
Puedes gastártelo en invertir en el campo mexicano, en industrializarlo. Hoy en día el mayor número de agua que se pierde en el país, o por así decirlo que se utiliza, es con el campo mexicano. Y dices, no hay una productividad alta y aún así casi todo el agua potable se va ahí. Entonces es donde tenemos que ver sistemas de riego de pivote. Un ejemplo de esto es Israel, un país árido, un país desértico, en el cual dices casi no hay agua, pues son una potencia agraria, son una potencia que tienen una seguridad alimentaria propia. Nosotros no la tenemos. Más de la mitad de los alimentos que consume el país son importados. Imagínense, un país como México, donde tú siembres, crece algo. Tenemos fruta todo el año, tenemos verduras, todo el año. El problema es en el que no tenemos una productividad alta, en la que en sus momentos hubo una revolución agraria, pero fue como para la foto, ¿no? Ok, aquí te entrego estos tractores, voilà, ya tienes todo, ¿no? Como ahorita actualmente, ahí tienen las escuelas, ya tienen sus computadoras, sus laptops, sus iPads, pero no tienen luz. Y en ese momento, pues no había las piezas de intercambio, no había los técnicos necesarios para darles mantenimiento a estas unidades, no hay los incentivos o las subvenciones para los energéticos de estas unidades. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se va perdiendo y se vuelve un sistema de subsistencia en el cual nada más es sembradíos de temporal, ¿no? Es lo que pasa en este país y lo que pasa en muchos países de Latinoamérica. Que la corrupción, que las directrices que vienen desde arriba hacen que suceda lo que pasa ahora, ¿no? Que decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que con tanto dinero, con tantos ingresos del gobierno, no se puede avanzar, no se puede hacer nada, ¿no? Un ejemplo es ahorita Venezuela, véanlo. Están en la ruina, están endeudadísimos. Hace poquito tomaron de Goldman Sachs un préstamo por tantos por ciento de intereses que tienen que pagar. Dices, nadie tomaría eso, ¿no? Pues porque están desesperados. Dices, un país que tiene las reservas más grandes del mundo de petróleo, de gas natural, ¿cómo es posible, no? Que tienes una población, pues, muy baja. Realmente no son tantas personas y tienes todo ese potencial energético y que no se haga nada. Es porque por arriba dicen, me conviene que tengas a tal persona ahí, ¿no? Y ya sabemos quién estuvo ahí. Y ya sabemos toda esta corrupción que hubo. Lo mismo en México en su tiempo, ¿no? En la época de los jeques mexicanos, ¿no? En los fines de los 60, los 70, que vivían como reyes. En las que se desperdició, se despilfarró el excedente. Y nunca se avanzó en la industrialización del país. Hubo un tiempo en el que, por cuestiones globales, tuvimos que irnos a una economía, por así decirlo, cerrada. Una economía de sustitución de importaciones para que la industrialización nacional fuera la orden del día, ¿no? Ya no podíamos comprar al extranjero porque era carísimo, porque había habido unas devaluaciones importantes y en las que tuvimos que empezar a producir internamente, a supuestamente desarrollar toda la industria mexicana. Y se pudo mantener esto gracias a los ingresos petroleros, pero fue el sistema paternalista, en el que las empresas mexicanas, la industria nacional, no creció, porque todo se le daba incentivos, papá gobierno pagaba todo y no se hacía nada. ¿Y qué pasó? Que llegas a un momento en el que empieza la globalización en los 80 y entramos a un tratado de libre comercio en el que dices, bueno, ok, vamos a competir, vamos a crecer, vamos a crear un mercado acá, América del Norte, en el que vamos a ser mejores personas, mejores economías, vamos a crecer, pero tú sales a las patadas contra Sansón, porque tu economía nacional no está con las posibilidades de competir internacionalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues te truena la competencia y es más barato ahora para la gente comprar alimentos extranjeros que nacionales. Es mejor la tecnología extranjera que la que tienes. ¿Y qué pasa? Pues salimos, no teníamos lo suficiente para competir. Y ahorita en Venezuela, ¿qué es lo que pasó?
pues que abandonaron mucho de su seguridad alimentaria nacional, que abandonaron mucha de la industria, y esto es lo que tienen como resultado. Es muy fácil salir y decir, vamos a aumentar el salario tantos por ciento, ¿no? Pero ¿de qué sirve que tú incrementes el salario mínimo si tu productividad nacional no aumenta? Es como decir, estamos varados en una isla, ¿no? En la cual hay alimentos escasos y que no alcanzan para todos. Y alguien pues tiene dinero, ¿no? En ese naufragio. Entonces dice, yo quiero todo para mí. Pero el dinero no te sirve. Es esto, ¿no? No es posible que aunque aumentes el dinero, si no hay el suficiente alimento, los artículos de necesidades básicas suficientes no aumentan en su producción, y por ende hay hiperinflaciones como las que tiene actualmente Venezuela, y su economía pues ya está tronada, ¿no? Y toda la gente le echa la culpa al gobierno, y sí, pero el problema fue quién dejó que los pusieran ahí, ¿no? ¿Quién dejó y permitió que todo este aparato gubernamental hiciera el país de esta manera, ¿no? Muchos dicen, si hubiera estado la derecha en ese país, nada de esto hubiera pasado. Bueno, aquí en México tuvimos a la derecha, y de cierta forma no estamos en la misma situación. No estamos en la misma situación, pero los índices de violencia, los índices de pobreza son similares. Somos un país mucho más grande, pero empezamos a compartir ciertas características que, si las cosas continúan constantes, en un futuro vamos a terminar igual. Y eso con una derecha. Y eso es en todos los países de Latinoamérica, en los cuales tanto la derecha como la izquierda han dominado, pero los resultados siempre son los mismos. Y esto es a lo que quiero llegar aquí. Que la democracia es un espejismo en estos países. La democracia está hecha solo para hacernos creer que podemos cambiar la situación. Y no es así, ya lo vimos. Votes a por este o por el otro, derecha, izquierda, blanco, negro, sea el color que sea, los resultados van a ser los mismos. Las recetas económicas se siguen, son las mismas que siempre se han utilizado. Entonces, a esto vamos, en que esta supuesta democracia, estos fraudes en los que todos nos envolvemos, sirven simplemente para dividir la opinión pública, para todavía pues tener a la gente peleando, ¿no? Decir, es que la siguiente vamos a lograrlo, la siguiente todos juntos, unidos, para votar por tal. Pero al final los verdaderos males, ahí están. El origen de toda esta corrupción y de toda esta simulación en nuestras democracias latinoamericanas o en cualquier otro país es el mismo. Simplemente no existe. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Muchas veces he dicho que tenemos que tener más participación, más injerencia, exigirle a nuestros gobernantes que se haga algo, pero en el extremo más fuerte de la balanza, por ejemplo en México, de nada sirve esto, ¿no? De nada sirve quejarte, de nada sirve que los periodistas saquen trapos al sol si no se hace nada, si los asesinan, si ahí están, aunque estén los escándalos, no se haga nada, que las instituciones estén comandadas por personas que ponen a los mismos que los revisan, que los auditan en su puesto. O sea, son juez y parte. Y al final se termina haciendo lo que se pide desde arriba. Ahorita en Europa están teniendo problemas similares a los que vivió América Latina en los 80s, con esto de la pérdida de la seguridad social y el bienestar de la población, ¿no? De que ahora ya no te vas a jubilar a tal edad, sino te vas a jubilar más viejo, vas a perder ciertas garantías, ya no vas a tener tantas prestaciones sociales y demás. Es lo mismo que se vive acá. Entonces es un problema global, es un problema en el cual nosotros decimos, vamos a votar por el que pues vivamos todos mejor, ¿no? No, al fin y al cabo todo es lo mismo, todo es este nuevo orden mundial económico, en el que vamos a vivirlo
de una manera más precaria a nivel mundial en los próximos años, décadas, por lo que se viene de la automatización laboral, en el que las máquinas van a suplantar a gran parte de la mano de obra mundial, tanto especializada como no especializada. Entonces, ¿qué es lo que va a deparar? Pues que en el futuro vamos a tener que sobrevivir con una renta básica garantizada, porque no vas a tener acceso a tu trabajar, en el que la educación también pues ya no es necesaria, de cierta forma orientada a la maquila, a la obediencia, a la repetición, a la memorización, porque ya las máquinas van a obtener esos empleos. La educación se tiene que reformar para la ciencia, para el pensamiento crítico, para la invención, no para obedecer como anteriormente se hacía. Vamos a ver a dónde va a ir orientada ahora, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Lo que se viene y esta democracia, supuesta democracia. Yo sé que muchos estamos hartos, muchos estamos hasta el copete de que siempre haya fraudes, de que siempre se hagan cosas que no. Y aunque gane tu partido, que tú digas, este sí va a cambiar, nada ha cambiado. Ya tenemos ahí los ejemplos de toda la historia, de toda la historia moderna en tu país, ¿no? De que la derecha o la izquierda es lo mismo, los mismos resultados y nada ha cambiado en todo, ¿no? Yo sé que el principal factor para el cambio de una nación eres tú mismo. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por él. El problema radica en el que si lo que se debe de invertir en educación, en seguridad social, en infraestructura pública y demás, que es responsabilidad del gobierno, no se utiliza, no tienes una seguridad como persona para poner una empresa, ¿qué va a suceder? Tú dices, ok, yo me esfuerzo, trabajo lo máximo, invierto, pongo mi empresa, pero si no vas a tener seguridad, que lleguen ahí tanto corruptos del gobierno o malandros a pedirte dinero para que tú puedas ejercer ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no tienes la infraestructura necesaria de obra pública para que tú tengas las condiciones necesarias? ¿Qué va a pasar? ¿No? Esto es a lo que nos enfrentamos. Entonces yo creo que ya voy a dejar hasta aquí este videoprograma y espero que tú me digas qué piensas de esta democracia, qué piensas de las elecciones pasadas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿No estás harto ya de todo lo que sucede? Yo a veces ya estoy harto de opinar de estas cosas de política, porque todos sabemos quiénes son los que controlan y la farsa de la democracia. Hasta aquí lo dejo. Hasta luego, aquí desde tu Granja Humana MX. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Recuerda, piensa siempre críticamente y sé tú mismo. Y no te olvides de suscribirte, comentarnos y darnos un pulgar arriba.